Qué bueno, que Dios les bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Le damos gracias al Señor por su amor, por su cuidado para con cada uno, amén, con cada familia. Dios el que nos ama, Dios el que nos cuida, de Él depende la vida, amén. De Él depende la vida. Y gracias por todo lo que el Señor nos permite estar aquí en esta mañana. También le damos las gracias al Señor porque está allí María Elena y Nicolás. Le damos las gracias al Señor por haberle traído nuevamente hoy. Y a cada uno, porque realmente debemos darle gracias a Dios porque Él nos da la vida y nos permite todavía congregarnos. Amén. Bien, vamos a continuar. Recuerden, para los que no estuvieron la vez pasada, les comento que estamos en este mes compartiendo acerca de del mensaje del Señor a la iglesia que allí en Apocalipsis. Son varias iglesias a las cuales el Señor les da un mensaje a través del apóstol Juan para cada una de ellas. La vez pasada estuvimos haciendo una introducción un poco acerca del libro de Apocalipsis para que más o menos nos ubicáramos, también acerca de Juan y un poquito acerca de lo que él vio allí en esa revelación. Estuvimos viendo que revelación es como cuando se nos quita un velo, o sea, la Biblia, el libro de Apocalipsis también se le conoce como revelación. Ahorita cantábamos la canción que decía como abre mis ojos, oh Cristo. Pero ¿sabes? No son estos ojos físicos, son los ojos espirituales que a veces no nos dejan ver las cosas grandes y poderosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay cosas grandes y ocultas, dice la palabra, que nosotros no conocemos y necesitamos verlas. Necesitamos que el Señor quite el velo. Y aquí en Apocalipsis o Revelación el Señor deja ver su gloria, deja ver su grandeza a través del apóstol Juan, que dice algo muy importante. Y dice que Juan estaba en el Espíritu. Y allí en la Biblia, cuando usted lee, encuentra la palabra Espíritu en mayúscula. Y cuando es así, se refiere al Espíritu Santo, no al Espíritu del hombre. Imagínense, Juan estaba en el Espíritu, así como quiere el Señor que estemos cada uno de nosotros en el Espíritu y no en la carne. Porque si estamos en el Espíritu, el Señor nos va a poder mostrar, el Señor nos va a poder direccionar, porque estamos conectados con Él. Porque Dios es Espíritu y Dios quiere que estemos conectados con Él. Amén. A través de lo espiritual. Así que hoy vamos a estar mirando ya un poquito más a fondo el mensaje a una de las primeras iglesias, y es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Allí en Apocalipsis capítulo 2 voy a leer el versículo 1 al 3, porque vamos a estar viendo solamente hasta allí en el día de hoy, porque luego continuará, Dios mediante, continuará el pastor Carlos el próximo domingo, y después continúa la hermana Jenny los otros versículos que siguen. Así que vamos a estar mirando allí en esos versículos. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 3 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. Vamos a orar un momento. Amado Padre, yo quiero darte gracias, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida. Señor, este tiempo que hemos dedicado para venir aquí no es un tiempo en vano, Señor, lo creo yo, que no es en vano, que tu palabra cada vez que la abrimos nos enseña, nos exhorta, nos redarguye, Señor, porque ella es como espada de doble filo que penetra para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Oro para que en esta mañana tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la traes. Habla mi vida, Señor, y a cada uno de mis hermanos. Que esta palabra traiga cambio, transformación, ánimo, exhortación a cada uno de nosotros, Señor.
Gracias, gracias porque tú estás en medio nuestro. Que no sea yo hablando. Pon tú las palabras en mi boca. Y Espíritu Santo, haz como tú quieras en esta mañana. Tú nos conoces, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces, Padre de la Gloria, lo más profundo de nuestro ser. Dice tu palabra que aún no está la palabra en nuestra boca y aquí ya tú la sabes toda. Tú sabes todo, Señor. Habla nuestras vidas en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, comienzo haciendo un pequeño marco, digamos marco teórico o un pequeño enfoque o introducción de cómo era Éfeso, esa iglesia o ese lugar, que dice a la iglesia, el mensaje a Éfeso, la iglesia que estaba allí en esa ciudad de Éfeso. Entonces, esta ciudad, ¿cómo era? Una de las cosas que era una ciudad más o menos de 200,000 habitantes. En ese tiempo era una ciudad, allí había un teatro muy grande al aire libre. Póngase así algo como el anfiteatro, pero el de aquí es muy pequeñito. Pero algo así parecido al anfiteatro, pues había en esa época y tenía una capacidad más o menos para unas 20,000 personas, imagínense. O sea que era algo bien grande. También era una ciudad hecha de mármol blanco. Cuando leía esta parte me acordaba que Juan estaba en la isla de Patmos y una de las cosas que encontré es que en esta isla había mucho mármol. Entonces no hay duda de que esta ciudad pues estaba hecha de mármol. Había mucho mármol por todos lados en esta ciudad. Estaba allí construido el templo de la diosa Diana, que era conocida y le llamaban como la diosa de la fertilidad. Había mucha adoración, mucho paganismo, orgías, muchas clases de cosas malas y perversas a raíz de esta adoración que se hacía a esta diosa Diana allí en Efeso. Entonces, quiero leerles un poquitito para que más o menos nos ubiquemos de lo que había en esta ciudad. A ver, vamos allá a Hechos 19, un momentito. Hechos 19. Y aquí leo un poquitito acerca de cuando Pablo estuvo allí en Éfeso, a ver lo que pasaba allí. Y habla de alboroto en Éfeso. Pero voy a leerles desde el versículo 23, Hechos 19, 23, pueden seguir allá en sus Biblias. Y miren lo que había allí, lo que se daba allí en ese momento, cuando estaba Pablo. Dice, hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Imagínense cómo era el ambiente y la magnitud de lo que rodeaba allí la ciudad de Éfeso. Dice que cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Entonces vemos aquí un poquito de lo que se vivía allí en Éfeso con respecto a esto de la diosa Diana, de este templo que había, todo lo que se movía en ese lugar. Había, imagínense, dice que no solamente era de Éfeso reconocida la diosa Diana, sino del mundo entero en esa época. Entonces, allí en medio de todo ese ambiente se movía la iglesia en Éfeso.
allí estaba la iglesia en Éfeso. Me hace recordar, como dijo Jesús, como ovejas en medio de lobos. Como ovejas en medio de lobos, ahí imagínense, en una situación bastante dura. Pero bueno, ¿saben qué? Aún en medio de todo lo que se vivía allí, la iglesia de Éfeso, allí en esta época, era una iglesia que había impactado mucho en este lugar. Y me hizo recordar cuando meditaba en esto que la palabra de Dios nos dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y esta iglesia era una iglesia con mucho auge, una iglesia con mucha impacto en ese tiempo. Y una de las cosas que como es que se demuestra es que aquí, como esta iglesia en ese tiempo quedaba en un puerto, muy cerca allí. A la entrada de ese puerto había 4 columnas, y en esas 4 columnas había la cruz, estaba digamos que tallada allí la cruz representando a Jesús, y aparte de eso también tenían los nombres de los 4 apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea que deja ver que no era, los cristianos en esa época influían, de tal manera que miren, ahí en el puerto tenían ese reconocimiento de esas 4 columnas con los nombres de estos apóstoles. Bien, esta iglesia en Éfeso representaba la iglesia apostólica o una iglesia perfecta. Era lo que representaba esta iglesia. Amén. Bien, entonces acá vemos que lo primero que dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, vamos a centrarnos allí, y una de las cosas que dice allí primero es: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Cuando aquí dice escribe, ya ahora muy pocos escriben, ¿cierto? Sobre todo esto, cartas. Ya antes se usaban mucho las cartas, en esa época muchísimo más. Recuerden las cartas del apóstol Pablo, que nosotros tenemos aquí evidencia en la palabra, que nos dice todas esas cartas que escribió Pablo. Y aquí dice, escribe al ángel de la iglesia. Y era, ¿quién lo decía? Lo decía Jesús. ¿A quién? A Juan. O sea que era una carta que venía directa ¿de quién? De Jesús. Del Señor. Una carta que venía directamente del Señor. Así que cuando aquí dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, no se refiere a un ángel, sino que se refiere al pastor de la iglesia. Cuando dice aquí que al ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, un mensajero de Dios, porque los ángeles normalmente, la mayoría, algunos de ellos, lo vemos en la palabra también, siempre venían y traían un mensaje. Y aquí se refiere, cuando dice aquí, al ángel de la iglesia en Éfeso, no se refiere a un ángel, sino al pastor de allí, de la iglesia. Pero si usted leemos en Apocalipsis 1:20, mire lo que dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea que se refiere al pastor específicamente allí, pero también aquí todo este mensaje iba para toda la iglesia. Amén. Bien, entonces cuando dice aquí las 7 estrellas, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Aquí ya lo acabamos de leer. Las 7 estrellas son ¿quiénes? En el capítulo 1:20 dice que son las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los pastores de esas 7 iglesias. Bien, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Algo que nos dejaba ver también en el capítulo 1 es que lo que vio Juan es que estaba allí Jesús vestido con un manto largo, su rostro resplandeciente. Dice que estaba en medio de esos candeleros
y tenía 7 estrellas en su mano. Esto nos deja ver de que Jesús habita en medio de su pueblo. Él es el que sostiene a la iglesia. Amén. Y Él está aquí en medio nuestro. Si la palabra nos lo ha dicho, ¿cierto? La palabra nos dice de que Jesús, una de las cosas que dijo es: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también dijo algo más: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y en esa visión Juan estaba viendo, se le estaba revelando a Jesús allí en medio de esos 7 candeleros, y dice que tenía las 7 estrellas en su mano, en su diestra. ¿Qué dice en su diestra? Sabemos que su diestra es su mano derecha, su mano derecha. Entonces, ¿qué nos puede demostrar esto? Que sostiene en la mano. O sea, nos señala protección. ¿Qué más nos puede representar esa estrella en su mano? Cuidado. Resguardo. A veces usted ve ilustraciones donde muestran a Jesús con alguien en su mano. En su mano. Porque Él está allí en medio nuestro. Él, en esto nos deja ver, aquí en Apocalipsis nos deja ver cómo Él sí cumple lo que dijo. Le dijo a los discípulos antes de marcharse al cielo, le dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso se cumple, y aquí lo deja ver en Apocalipsis. Amén. Entonces, vemos que una de las cosas también que podemos ver es que Jesús, o sea, está allí en medio de la iglesia. Pero si nosotros vemos este mensaje que Jesús daba a la iglesia, era un mensaje donde resaltaba todo lo bueno que estaba haciendo, pero también era un mensaje para corregir aquellas cosas que no se estaban dando bien, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos ver que aunque Jesús nos ama, no quiere decir que va a dejar de corregirnos, porque una de las cosas que el Señor nos dice en su palabra es que el Padre al hijo que ama lo corrige, porque si se deja llevar como va, si no se corrigen las cosas que no son correctas, va a ser dañino para la persona, para cada uno. Entonces, esto tenemos que nosotros tenerlo en cuenta. Jesús está allí. La iglesia somos cada uno de nosotros. Esta es otra parte que también tenemos que mirar. Cuando, se lo dije la vez pasada, cuando nosotros a veces decimos voy para la iglesia, ¿qué es lo que se imagina en su mente? El sitio donde se reúne. Y siempre lo hemos tenido en ese pensamiento así, de esa forma. Pero el Señor quiere que nosotros pensemos y sepamos que la iglesia somos cada uno de nosotros. Y la Biblia nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y que la cabeza es quién? Jesús. Es la cabeza. Y nosotros somos el cuerpo que está dirigido por Jesús. Y una de las cosas que también el Señor nos dice en su palabra es que Él nos perfeccionará hasta el día de su venida. Porque como mencionaba Leila ahorita que leía en el Salmo, hay en el camino a veces fallamos al Señor, pero gracias le damos a Él que tenemos esa oportunidad de arrepentirnos, de venir a Él, de reconocer nuestras faltas y avanzar, seguir avanzando con Él. Y el hecho de que aquí nos muestra de que Jesús estaba en medio de estos candeleros que representa a la iglesia, nos deja ver que pese a que no era una iglesia perfecta, como lo vamos a ver, Jesús estaba ahí en medio. ¿Y qué podemos aprender nosotros de esto? Que nosotros tendremos imperfecciones. Por eso dice que hasta que Él venga, nos perfeccionará. Pero algo más que deja ver es que aún así, Él nos ama, nos sigue amando. Él nos amó desde el principio y Él no ha dejado de amarnos. Así que nunca se deje engañar por el enemigo cuando le diga: Jesús, tú estás contigo, o para que se sienta acusado cuando le ha fallado al Señor, hablemoslo así, cuando le ha fallado al Señor. Pero si usted ya se ha arrepentido y se ha vuelto a Él,
avance, siga con Él y creyendo que Dios ha perdonado y que Él está allí, sosteniéndole con su mano. Amén. Así que esta parte es importante, que lo recordemos y que no lo olvidemos. Bien, y eso es esta parte que dice, bueno, en Mateo, anote Mateo 28:20, allí donde nos habla de estos versículos que dice que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, para resaltar esta parte. Mateo 28:20. Y también anoten Mateo 18:20, donde nos dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Amén. Yo estoy en medio de ellos. Debemos estar seguros de eso. Y por eso, cuando estamos, donde quiera que estemos, por eso, como les decía, debemos estar siempre conectados con el Señor. Conectados con el Señor para que Él pueda estar allí. También es importante que tengamos en cuenta dónde estamos, para que sepamos y estemos seguros que ahí está el Señor. ¿Cierto? Que Él está allí con nosotros. Bien, entonces vamos a seguir. Y una de las cosas que dice el versículo 2 del capítulo 2 dice: yo conozco tus obras. O sea, son 7 cosas que el Señor le va a recalcar a esta iglesia. Y dice que Él conoce. Él conoce. Lo cual nos deja ver que nada pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Él conoce todo. Conoce nuestros pensamientos. Dice la palabra que conoce nuestro levantar, nuestro sentar. Todos nuestros caminos le son conocidos. Todos nuestros caminos. Entonces, ¿habrá algo que se oculte ante los ojos de Dios? Nada. Nada. Y Él conoce todo de nosotros. Y una de las cosas que conoce es nuestras obras. Dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. A veces, en cuanto a esto de las obras de Dios, podríamos pensar que Dios no ve nada, ¿cierto? A veces pensamos que Dios no ve nada. A veces pensamos que yo hago aquí, bueno, pensando en lo negativo podríamos decir: no, yo hago esto y Dios no me ve. No hay problema porque Dios no me está viendo. Pero también en cuanto a las obras buenas que hacemos, podemos pensar: no, nadie me reconoció lo que yo estoy haciendo. Nadie me dice nada. No, no se preocupe. Que si aunque nadie le reconozca y vea lo que usted está haciendo, hay uno grande y poderoso que es el que va a dar los premios, que es el que va a honrar, que sí ve todo. Por eso dice aquí: yo conozco tus obras. Y saben, aquí Dios le está hablando ¿a quién? A su pueblo, a la iglesia. Dios no está hablando a la gente de afuera, está hablando a su iglesia, a sus hijos, a los que han creído en Jesús. A eso el Señor le está hablando. Y por eso dice: yo conozco tus obras. En Efesios 2:10, ¿qué nos dice? Vamos a mirarlo un momentito. Efesios 2:10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en Él. Como hijos de Dios, el Señor espera que cada uno de nosotros estemos haciendo obra para Él. Para Él. Amén. Entonces, somos hechuras suyas. Dios nos creó con un propósito. Siempre yo pienso que cuando Jesús llamó a los discípulos, ellos no estaban desocupados. E incluso cuando los llamó, no los llamó a que estuvieran de brazos cruzados. Los llamó y les dijo que vengan en pos de mí, síganme y los haré que pescadores de hombres. Por allí comenzando ya hay un trabajo que hacer. ¿Cuántos aquí son pescadores de hombres?
hablándole a las personas, hablándole a otros, atrayéndoles para que vengan a los caminos del Señor, para que vengan al reino de los cielos, para que conozcan del amor de Dios. Amén. Aún Jesús, pastora, le dijo a su madre cuando estaba pequeño, en el tiempo que se le extravió, le dijo, la madre le preguntó que dónde andaba, y él le dijo, ¿que por qué no has hecho es esto? necesario, que en los negocios de mi padre no es necesario estar. Así es. Le dijo Jesús estando niño. Claro, cuando Jesús tenía 12 años, que fueron a Jerusalén a adorar, y allí ellos ya volvían para su pueblo, y pensaban que Jesús iba con ellos, y cuando se dan cuenta Jesús no estaba allí, y tuvieron que devolverse, ya llevaban 3 días de camino, y cuando lo encuentran estaba en medio de los doctores de la ley y de los que estudiaban la palabra. Y es lo que nos recuerda Jenny, que dice que la madre le pregunta, pero hijo, ¿por qué no has hecho esto? Y Jesús le dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Eso nos lo dice hoy también el Señor. En los negocios del Señor nos es necesario estar. En las obras del Señor nos es necesario estar. Porque Él conoce nuestras obras. Él conoce lo que hacemos. Amén. Y Dios no nos llama para estar ociosos. Y nadie puede sacar la excusa de decir, no, es que yo no sé hacer nada. ¿Saben algo? Dios a cada uno nos ha dado capacidades. Nos ha dotado de algo para que hagamos. Y por eso es que la iglesia la comparan con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque si usted se mira su cuerpo, yo creo que ni las pestañitas más chiquititas están sin hacer nada. Todo en su cuerpo tiene una función, y por eso es que nos comparan con el cuerpo humano, porque todos tenemos algo que hacer. Así que nadie se deje llenar su cabeza de decir, yo no sirvo para nada. No, porque Dios a todos nos ha dotado para que hagamos obras, para que hagamos su obra aquí en la tierra. Y nadie puede estar de brazos cruzados, porque entonces si eso ocurre, eso quiere decir que ese miembro del cuerpo está ¿qué? Amputado. Cuando usted tiene una parte de su cuerpo que no hace nada, ¿es por qué? Porque ya no está ahí, porque está amputada, se la han quitado. Y el Señor no quiere eso. Quiere, y Él mira que nosotros estemos haciendo esa obra. Y ya saben, el Señor es el que va a recompensar por esas obras que hagamos. Y aquí lo habla claro, yo conozco tus obras. Lo que importa es eso, que Dios las conozca. Y por eso es que el Señor nos dice, todo lo que ustedes hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo como para el Señor. No esperando que nadie le aplauda, no esperando que nadie le reconozca, no, porque es el Señor el que va a dar la recompensa. Amén. Así que no perdamos tiempo en eso, esperando un reconocimiento aquí en la tierra, porque no hace falta. Porque si buscamos que reconozcan nuestras obras aquí en la tierra, pues ya no hay necesidad de que nos reconozcan allá en el cielo. Amén. Se lo dijo, Jesús se lo dijo a quién, a los fariseos, a los saduceos en su época, que estaban en esa situación. Bien, lo segundo que dice es que yo conozco tu arduo trabajo, ¿cierto? Tus obras y tu arduo trabajo. Esa palabra arduo se puede reemplazar difícil. Tu difícil trabajo. No era un trabajo fácil. Si ustedes se dan cuenta, la vida de Jesús, por lo menos mientras estuvo en la tierra, ¿cómo andaba él? Imagínense, no paraba. Tenía que estar, iba a un pueblo, a otro, iba con los discípulos. Por eso no llamó a gente así como que estaban así sin hacer nada, gente perezosa. No, todos estaban dispuestos a seguirle y iban con él a donde él iba. Y lo buscaban mucho para curar enfermos. Claro, la gente le seguía, la multitud. En la Biblia prácticamente no sale el trabajo arduo que tenía o sea, el Señor Jesucristo. Era un trabajo demasiado fuerte. Exacto, lo podemos ver. Nosotros cuando leemos la palabra nos damos cuenta cómo Jesús a veces tenía que escaparse de la multitud, porque no había manera de que siempre donde estaba, ahí iban y llegaban porque necesitaban de él, necesitaban de Jesús. Y él siempre estuvo por todos lados, por los pueblos iba con sus discípulos. Y recuerden que en ese tiempo no había coche.
Ahí no había coche, ahí andaba más que todo andando. Andando en mula, dice Jenny. No, y curabas a los lejos cuando va el centurión a buscarlo para que dijo los buques. Claro, claro, sí. Vaya a tu casa que... Entonces ahí vemos que había un arduo trabajo. Jesús nos dio ejemplo de eso. Y esta iglesia también de Éfeso tenía un arduo trabajo, un trabajo difícil que hacer allí. Imagínense ustedes, no olviden, en medio de ese ambiente en que se encontraban. Y por eso es que algunas veces nosotros también, el Señor en su palabra nos dice, esfuércense. Porque aquel que quiere de veras servir al Señor, dedicarse para servir al Señor, mientras hace otras cosas, usted, cierto, se va a fatigar. Es un trabajo arduo que hay que hacer. Y por eso el Señor nos dice también en su palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, imagínense, necesitan obreros dispuestos. Porque hay mucho trabajo que hacer. El trabajo es arduo, no es fácil. Es un trabajo difícil. Pero recuerden que el Señor es el que hace la obra. Y aquí el Señor reconoce eso. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Y recuerden que cuando se trabaja así duro, pues la persona se cansa, ¿cierto? Físicamente se cansa. También dice que paciencia. Conozco tu arduo trabajo y paciencia. Aprendimos que la paciencia es una manifestación del fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Eso nos muestra aquí. Tenían paciencia. Y que es necesario la paciencia en este tiempo. ¿Creen ustedes que lo necesitamos nosotros en este tiempo? Que esa paciencia se manifieste, sí. Necesitamos tener esa paciencia para perseverar y no impacientarnos. Y dice, y que no puedes soportar a los malos. Esta era una característica que tenía esta iglesia, no podía soportar a los malos. Estamos nosotros, ¿qué actitud tenemos hacia la gente mala, perversa? Es cierto que el Señor nos manda que amemos a nuestros enemigos, pero lo que es la maldad, lo que es lo malo, eso hay que aborrecerlo, desecharlo, no hay que congraciarse con lo malo. Amén. No puedes soportar a los malos, no puedes. ¿Cuánto nosotros a veces no nos da, cierto, cosa ver cuando hay tanta maldad, tanta cosa que uno ve en este tiempo? Y a uno, su cuerpo a veces no soporta ver y escuchar tantas cosas malas y perversas que hay y que se muestran en esta tierra. Y el Señor quiere que nosotros tengamos también esa actitud, porque recuerden, esto que se escribe para la iglesia de Éfeso es para la iglesia en este tiempo, también para cada uno de nosotros, para que analicemos eso. ¿Cómo estamos nosotros en estos aspectos que aquí el Señor resalta a la iglesia en Éfeso? ¿Estamos congraciándonos con los malos o no los soportamos? Y dice también, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. En ese tiempo la iglesia, ellos acostumbraban a probar a los que se decían ser apóstoles. Ellos, una de las cosas que hacían era, le preguntaban que si habían visto a Cristo resucitado. Y si esa persona les decía que no, pues ya sabían que esa persona no venía del Señor, no estaba realmente amando a Jesús. Y entonces enseguida la sacaban de la iglesia, e incluso hasta de la ciudad, fuera, no la aceptaban. O sea, ellos probaban. Han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Eso que nos hace pensar hoy en día nosotros. Una de las formas que hoy en día el Señor nos ha dicho que debemos probar a los que son del Señor o no lo son, ¿cómo es que lo vamos a reconocer? ¿Por medio de qué? Y del fruto. Eso lo dijo el Señor. Les conocerán por sus frutos. Porque no puede dar la manzana higo. ¿Cierto? Entonces,
era una de las cosas que nosotros hoy en día por lo menos tenemos que tener en cuenta. Ellos vigilaban y estaban mirando y perseverando en ese tiempo la iglesia de que no vinieran esos que eran mentirosos. No eran apóstoles, se hacían llamar apóstoles, pero no lo eran. Venían dentro de la iglesia a predicar y a quererse congraciar con los hermanos, pero no eran. Entonces, en este tiempo el Señor nos habla y nos dice que nosotros tenemos que estar apercibidos, ¿cierto? De todo esto, porque resulta que en los postreros tiempos, ¿cuántos no vendrán diciendo, yo soy el Cristo? Y dice que engañarán a muchos, ¿cierto? Y falsos profetas. El Señor ya nos advierte acerca de eso. Entonces, más en este tiempo nosotros tenemos que saber qué es lo falso y qué es lo verdadero. Y recuerden, para yo poder conocer un billete falso, necesito conocer primero el original. Porque si no, para mí me dará igual el falso, porque no conozco cómo es el original. Entonces, miren, porque es importante que nosotros conozcamos de la palabra, que la estudiemos, que la meditemos, que la memoricemos. Todo esto es importante para que nosotros no nos dejemos engañar. Porque precisamente falsos apóstoles, falsos maestros y todo, ¿qué es lo que hacen? Pues vienen a enseñar lo que va en contra de la palabra. Y si usted no conoce la palabra, no la lee, no sabe qué dice Jesús, va a aceptar todo lo que le diga. Y por eso es que es importante que meditemos, que escudriñemos, que saquemos tiempo para eso. Amén. Y de eso dependerá que no seamos engañados. Y lo otro que nos muestra la palabra claramente es eso. Miren el fruto, porque por sus frutos lo conocerán, dijo Jesús. Nos habló claramente de eso. Y dice también, y has sufrido y has tenido paciencia. Has sufrido y has tenido paciencia. ¿Estaban o no sufriendo los hermanos allí en ese lugar? ¿Creen ustedes que no? Sí. No más allí en Hechos de los Apóstoles se deja ver cómo sufrieron ellos. Pablo, por lo menos, muchas veces lo golpearon. Una vez en Listra lo dejaron casi muerto. Es que bueno, pensaron que estaba muerto, por eso lo dejaron ahí tirado. Porque ya creyeron que estaba muerto y lo dejaron tirado. Y todo era por causa del Evangelio, por causa de predicar y de seguir a Jesús y de querer hacer lo correcto, de querer obedecer la palabra de Dios. El mismo Juan, allí donde recibió esa visión que Dios le estaba revelando todo esto, estaba allí desterrado en la isla de Patmos a causa del Evangelio, a causa de predicar la palabra y de no seguir lo que hacían los demás. Y aquí mismo vemos, en lo que les acabé de leer, cómo allí se formó un alboroto allí en Éfeso por el asunto de que Pablo vino a predicar y dijo, no son dioses los que se hacen con las manos. Y ya enseguida se levantaron aquellos que tenían el negocio de vender estatuillas de la diosa Diana. Me van a dañar el negocio. Y enseguida se manifestaron. Y en este tiempo más, el que quiere ser cristiano tocará a veces padecer rechazo, que lo aparten, pero de usted depende que quiera agradar a Dios, mantenerse firme y sufrir a causa de Cristo. Como dice el Señor Jesús, ¿qué prefiere? ¿Ganar, cuidar tu cuerpo, que no te hagan nada y perder tu alma? ¿O tener que sufrir a causa de Cristo, pero ganar la vida eterna? Eso fue lo que en ese momento que a Esteban lo apedrearon, otro mártir de la palabra, estaba allí siendo golpeado y le tiraban piedra. Y dice que él miró al cielo y vio la gloria de Dios mientras lo estaban golpeando. Y mientras él iba muriendo, vio la gloria de Dios manifestada. Entonces, algo que ustedes y yo no debemos olvidar es que por causa de Cristo, cuando nosotros queremos agradar a Dios y hacer lo que la palabra de Dios nos manda, vamos a tener persecución, vamos a tener que sufrir. Amén. Eso no lo olvidemos. Y tendremos que estar dispuestos a hacerlo. Y recuerden que el que nos amó sufrió mucho, mucho. Ni siquiera a nosotros se nos compara nada lo que podamos padecer en esta tierra con lo que sufrió Jesús allí. Y dice, y has tenido paciencia y has trabajado
Bueno, has tenido paciencia. O sea, ¿por qué es importante aquí también la paciencia, cierto? Porque no podemos desmayar. No podemos dejar, nosotros que hemos puesto la mano en el arado, no podemos mirar atrás y perder la paciencia e irnos para atrás, devolvernos. No tenemos que perder la paciencia de pronto con el hermano, de soportarnos los unos a los otros, ayudarnos, animarnos, vamos, adelante, para que todos avancemos. Amén. Eso debemos hacerlo nosotros. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Has trabajado arduamente. Miren lo que dice aquí la palabra, arduamente. ¿Estamos trabajando nosotros arduamente por amor al nombre del Señor? Es la pregunta para hoy, para cada uno de nosotros. Si no, si lo estamos haciendo, sigamos haciéndolo. Si tenemos que mejorar, mejoremos. Si no lo estamos haciendo, comencemos a hacerlo. Pero recuerden que el Señor va a mirar todas estas cosas. Y dice que, y no has desmayado, que es lo último que nos dice allí en la palabra. Entonces, una de las cosas que nosotros nos puede ocurrir es que nos cansamos del trabajo. O sea, nos cansamos en el trabajo, pero no debemos cansarnos del trabajo. Nosotros como seres humanos nos fatigamos. Los discípulos mismos vemos como cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y le dice, quédense aquí, pónganse a orar. Y cuando Jesús allá sufriendo porque ya estaba a punto de ser entregado en la cruz y vuelve, ¿cómo estaban los discípulos? Roncando, durmiendo porque estaban cansados, físicamente estaban agotados. Pero ahí a ellos el Señor les dice, oye, ¿cómo es que no han podido velar ni siquiera una hora? Y por eso es que el Señor a veces nos manda y nos dice, esfuércense. Cuando no quieran venir a congregarse, esfuércense, porque el Señor dice, no dejen de congregarse. Entonces, todo lo que el Señor nos manda en su palabra, tengámoslo en cuenta. Y miremos todo esto que el Señor aquí recalca en este mensaje a la iglesia en Éfeso. Lo malo lo rechazaba, han tenido que sufrir por no seguir la corriente del mundo, de lo que ofrecían allí en ese ambiente. Ahora, en este tiempo, nosotros tenemos que mirar si nosotros no estamos siguiendo la corriente del mundo, de todo lo que allá afuera se nos ofrece. Recuerden que dice el Señor en su palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos. Está en los cielos. Y que nuestros ojos y nuestra mirada debemos tenerla puesta en el Señor y no en las cosas de la tierra. Entonces, miremos cada una de esas cosas en las cuales el Señor recalca y exalta aquí a esta iglesia en Éfeso. Todas esas cosas eran buenas, todas esas cosas que el Señor miraba y estaba haciendo el Señor ver a la iglesia lo que estaba haciendo. Pero había un pero ese pero se va a ver el próximo domingo. No ahora porque ya no me corresponde esa parte, pero era algo esencial, ¿cierto? El pero era, se lo adelanto para que ustedes mediten toda la semana. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y ahora usted en eso piense a que todos aquellos que han tenido un novio o cuando era novio con su esposo, o como habla de ese primer amor que es otra cosa. Está echando su cuenta ahí. Pero piense usted cómo era esa relación. Le queda esa tarea para que usted piense, medite en esta semana, allí en su lecho, mientras se acuesta, cuando abra la Biblia. ¿Cómo es mi entusiasmo hacia las cosas de Dios? ¿Estoy ya cansada, fatigada o fatigado? Voy a la iglesia ya porque me toca, porque hoy es domingo. Pero no voy con ese entusiasmo. David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Tenemos que revisarnos. Y revisar también si estamos haciendo estas cosas que el Señor estaba exaltando de la iglesia en Éfeso.
Porque eso tiene que ver con la iglesia en todos los tiempos, hasta ahora. Y eso nos compete a nosotros, revisarnos. Todas esas cosas. Amén. Realizar obras, nuestro arduo trabajo, tener paciencia, no soportar a los malos ni las cosas malas, probar a quienes se dicen ser apóstoles y no lo son, sufrir por causa de Cristo y no desmayar, sino mantenernos firmes hasta el final. Amén.